En la mañana del 13 de octubre de 1841, 23 invitados presenciaron lo que Hartford, la alta sociedad, más tarde llamaría a la más impactante ceremonia de boda en la historia de Connecticut. A los pocos minutos de tras dar su primer sorbo de vino ceremonial, Bridget O'Sullivan, de 19 años, se desplomó en el altar de la iglesia episcopal de la Trinidad Iglesia. Su vestido de novia amontonado alrededor su cuerpo convulsionando como espuma blanca escapó de sus labios. La última palabra de la novia, palabras, oídas claramente por el primer banco, eran un susurro desesperado. El vino, eso que maduras. Lo que descubrieron las autoridades 3 días después se revelaría un asesinato tan a sangre fría que el gobierno se negó a imprimir el texto completo. Detalles, temiendo la indignación pública. El asesino estaba sentado entre los invitados a la boda, viendo cada momento agonizante con él la serenidad de alguien que había planeado cada detalle durante meses. Antes de que continúe la historia de Eleyanena Peton y la familia O'Sullivan tragedia, te invitamos a suscribirte, a visita nuestro canal y cuéntanos en los comentarios. ¿En qué estado o ciudad estás escuchando? Su participación nos ayuda a traer estos misterios estadounidenses olvidados a luz. La verdad detrás de lo sucedido. Esa mañana de otoño revela una red de odio social, desesperación financiera y la obsesión maternal que remodelar la sociedad de élite de Hartford para siempre. Hartford en 1841 se encontraba en el cruce de caminos de la antigua tradición de Nueva Inglaterra y progreso industrial. El Connecticut, el río, transportaba barcos de vapor cargados con productos de Nueva York, mientras que las nuevas fábricas brotaron a lo largo de sus orillas. Su humo, chimeneas que compiten con las agujas de las iglesias por el dominio del horizonte. La población había aumentado a casi 13.000 habitantes. Almas, con la llegada masiva de inmigrantes irlandeses para trabajar en los molinos y ferrocarriles que prometía prosperidad a cualquiera dispuesto a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Entre ninguna de las familias establecidas de Hartford inspiraban más respeto que los Peton. Eleyanena Peton, 48 años y viuda durante 6 años, gobernó sobre uno de las familias más prominentes de la ciudad desde su mansión de estilo federal en calle Prospect. El edificio de ladrillo de 3 pisos, casa con su jardín perfectamente cuidado. Los jardines y las cercas de hierro servían como símbolo de todo lo que el viejo Connecticut elite representaba: estabilidad, tradición y una incuestionable superioridad social. Eleyanena no había nacido en riqueza. La hija de una modesta exitosa comerciante de Hartford, se casó con alguien de una posición social superior a la suya. Jonathan Peton en 1815. Jonathan, heredero a una fortuna naviera construida durante la guerra de 1812, había elegido a Leonor para ella belleza y aguda inteligencia más bien que su linaje. Su matrimonio había sido un romance que escandalizó a algunos miembros de la sociedad de Hartford. Pero el éxito de Jonathan en la expansión de negocio familiar en seguros y la industria manufacturera había acallado a la mayoría de los críticos. Su único hijo, William, había nacido en 1817 después de 3 abortos espontáneos que Eleyanena quedó convencida de que él era un milagro. Se dedicó por completo a su educación, asegurándose de que recibiera la mejor educación disponible. William asistió a la Universidad de Yale, donde estudió Derecho y Literatura, volviendo a Hartford en 1839 para unirse a su padre. Intereses comerciales. Alto y erudito. Con el pelo oscuro de su padre y los penetrantes ojos grises de la madre, William Peton era considerado uno de los solteros más codiciados. Cuando Jonathan murió repentinamente de apoplejía en 1835, Eleyanena se encontró al mando de una propiedad valorada en aproximadamente $40,000. Una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas de Connecticut. Ella gestionó las inversiones de la familia con un mano de hierro, decidida a preservar no solo su riqueza, sino también su estatus social. Posición. El nombre Peton abrió puertas en toda Nueva Inglaterra, y Eleanor tenía la intención de que siguiera así.
Los irlandeses. La migración a Hartford se había acelerado. A lo largo de la década de 1830, impulsados por la pobreza y malas cosechas en Irlanda, los recién llegados se asentaron en la zona cercana a estación de ferrocarril en viviendas hacinadas que carecían de saneamiento adecuado. Trabajaron por salarios que establecieron los residentes lo consideraron un insulto. Sin embargo, su disposición a trabajar por tan poco redujo los costos para los propietarios de fábricas y esto generó resentimiento entre los nacidos en Estados Unidos. Trabajadores. Elleyanena observó estos cambios con creciente alarma. En Ladies ella escuchaba las reuniones de la Sociedad de Ayuda quejas sobre sirvientes irlandeses que supuestamente robaron a sus empleadores, sobre los niños irlandeses que lucharon con jóvenes estadounidenses apropiados. Sobre Irlanda familias que apiñaban a 10 personas en espacios destinados a 4 personas. El establecido las familias de Hartford comenzaron a hablar del problema irlandés en voz baja, preguntándose en voz alta si estos católicos los extranjeros podrían llegar a ser realmente estadounidenses. En esta atmósfera de la tensión social llegó a O'Sullivan familia. A finales de 1839, Patrick O'Sullivan, viudo de 38 años, había traído a sus 4 hijos a Hartford tras enterarse del trabajo oportunidades en la creciente ciudad Molinos. Su hija mayor, Bridget, tenían 17 años cuando llegaron. Una joven llamativa mujer con cabello color aura y ojos esmeralda que parecen capturar la luz incluso en los grises meses de invierno en Hartford. Patrick encontró trabajo como supervisor en Colts, empresa de fabricación de armas de fuego patentadas, donde su experiencia con maquinaria en las fábricas textiles de Dublín demostraron ser valiosas. El salario le permitió alquilar un pequeño pero una casa respetable en Front Street, más cerca del centro de Hartford que la mayoría las familias irlandesas podían permitírselo. Bridget tomó un puesto como costurera en una de las mejores tiendas de vestidos en State Calle, donde su habilidad con lo delicado telas y su capacidad para hablar sin su marcado acento brogue la hizo popular entre clientes. Fue en Watsport Avenue, un ciclo de conferencias públicas que Bridget primero me encontré con William Petton. La conferencia impartido por un profesor visitante de Harvard sobre el tema de Estados Unidos, la literatura, había traído a Hartford élite intelectual. Bridget asistió porque su empleador, la señora Catherine Endris, había animado que sus empleados irlandeses se superen a sí mismos a través de la educación y la cultura. William la notó inmediatamente. Sentado en la sección trasera reservada para gente trabajadora. Bridget escuchó con atención. Una intensidad que le impresionó. Cuando el profesor abrió el turno de preguntas, ella levantó la mano para preguntar por la influencia de la poesía irlandesa en Estados Unidos. Escritores. Una pregunta tan reflexiva y bien articulado que varias personas se giró para mirarla con sorpresa. Tras la conferencia, William se acercó a ella mientras recogía su capa. Eso fue una excelente pregunta sobre Irlanda. Influencia literaria, dijo, eliminando su sombrero. Soy William Petton. No creo que nos han presentado. Las mejillas de Bridget se sonrojaron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Bridget O'Sullivan, señor Petton, me complace este conocido. Caminaron juntos hacia State Street, hablando sobre libros e ideas con una facilidad que los sorprendió a ambos. William se enteró que a pesar de su limitada formación formal, Bridget había leído con avidez sobre educación. Todo, desde Shakespeare hasta autores estadounidenses contemporáneos. Ella tenía libros prestados de un amable sacerdote en Dublín y seguí leyendo lo que fuera. Ella podría obtener préstamos en Hartford bibliotecas. Cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separaron, William vaciló. Señorita O'Sullivan, me pregunto, ¿te gustaría asistir la semana que viene? ¿Una conferencia? Será sobre Estados Unidos. Historia, y sospecho que podrías encontrarla interesante. La sonrisa de Bridget se transformó toda su cara. Me encantaría eso. Mucho, señor Petton. Su noviazgo comenzó en silencio, con cuidado. William lo entendió.
las implicaciones sociales de su interés en una trabajadora irlandesa, pero Bridget, la inteligencia y la gracia lo convencieron. Que tales consideraciones eran insignificantes e indignos. Se reunían para dar paseos por el río Connecticut, asistía a conferencias y eventos culturales y descubrió una compatibilidad que trascendía sus diferentes orígenes. Eleyanena permaneció ajeno a estos acontecimientos. Durante casi 6 meses. William siempre había sido discreto sobre su vida personal. Asuntos, y ella asumió sus ausencias de casa reflejaban su dedicación a los asuntos empresariales o sociales, obligaciones con los jóvenes de su propia familia clase. La revelación llegó en un ambiente húmedo. Tarde de julio de 1840. Eleyanera había decidido sorprender a William con una visita a su oficina en el edificio Penn State Street, trayéndole limonada fría y noticias de una invitación a la recepción de verano del gobernador. Mientras ella subió las escaleras hasta el segundo piso, ella oyó voces que provenían de detrás de su oficina. Puerta. El barítono familiar de William y la voz de una mujer que no reconoció. Mi madre nunca aceptará esto, dijo William. Decía, pero no me importa ella. Ya no me apruebas, Bridget. Te amo. Y eso es lo que importa. Eleanor se quedó paralizada en el rellano, con la mano apretando con fuerza la jarra de limonada. Sus nudillos se pusieron blancos. La posición de tu familia en la sociedad, la mujer respondió, con voz que transmitía un ligero acento irlandés que hacía que Elena se me heló la sangre. No quiero ser el causa de problemas entre usted y su madre, William. Ella se sacrificó tanto. Para ti. No lo entiendes, dijo William. Dijo con firmeza, ella lo ha controlado todo. Aspecto de mi vida desde que murió mi padre, con quien debería casarme, donde debería vivir, cómo debería emplear mi tiempo. Tengo 23 años. Tengo años y nunca he hecho ni una sola decisión importante sin su aprobación. Eso se acaba ahora. Eleyanena presionó ella misma contra la pared, su corazón golpeaba tan fuerte que temía que pudieran lo oigo a través de la puerta. ¿Cuándo lo harás? ¿Hablarle de nosotros?, preguntó la mujer. Pronto. Muy pronto. Quiero que la conozcas. Como mi prometida. Ella lo hará. Veo lo que yo veo en ti. Tu inteligencia, tu amabilidad, tu fuerza. Tendrá que aceptarlo. He elegido a la mujer con la que quiero pasar mi vida, la vida con. El sonido de una silla raspando. Eleyanena huyó a través del suelo, bajó las escaleras, abandonando la limonada. En el rellano. Llegó a su carruaje. En estado de casi pánico, ordenándole el conductor la llevará a casa inmediatamente. Durante el breve trayecto hasta Prospect en la calle, su conmoción dio paso a una rabia tan puro y absorbente que ella sentía enferma físicamente. Una chica irlandesa. Su William, heredero de la fortuna Peeton y nombre, planeaba casarse con un irlandés inmigrante. Todo lo que había trabajado, por todo lo que ella había sacrificado y concebido para preservar, sería destruido por esto. Este don nadie, que probablemente sedujo a su inocente hijo con premeditación, encantó. Esa noche, William regresó a casa. Para la cena, mostrándose más alegre que lo había tenido en meses. Eleanor lo observaba. Con atención, observando la forma en que tarareaba, murmuró mientras tallaba el asado, la sonrisa de satisfacción que jugó en las comisuras de sus labios. Ella quería confrontarlo inmediatamente para exigirle una explicación. Pero sus años de social, las maniobras le habían enseñado paciencia. Necesitaba información antes de poder actuar efectivamente. Pareces estar en excelente los espíritus de esta noche, William, dijo. Manteniendo un tono ligero, preguntó, ¿yo? Bueno, supongo que sí. He estado pensando en estoy haciendo algunos cambios en mi vida. Cambios importantes. Oh, ¿de qué tipo? ¿Cambios? William dejó su tenedor y la miró fijamente. Madre, te he conocido a alguien.
Una joven excepcional carácter e inteligencia. Creo que ella podría ser la persona que quiero para casarse. La mano de Eleyanena temblaba. Un poco mientras extendía la mano para coger el agua vidrio. ¡Qué maravilla, querida! ¿Cualquiera que yo sabes? No, pero estoy deseando que nos conozcamos. Ella. Su nombre es Bridget O. Sullivan y ella, hizo una pausa como si reuniera valor. Ella es originaria de Irlanda. La familia llegó a Hartford hace 2 años. El vaso de agua se le resbaló de Eleyanena a dedos, estrellándose contra su plato. ¡Ay, qué torpe soy!, dijo, levantándose. Para llamar a los sirvientes. Dijiste, oh, Sullivan, una familia irlandesa. Sí, mi padre trabaja en la fábrica de Colt, y ella trabaja en la tienda de vestidos de la señora Rix. Comercio. Madre, sé lo que estás pensando, pero no estoy pensando en nada, William. Eleanor interrumpió, con la voz cuidadosamente controlado. Simplemente estoy sorprendido. Nunca antes había mencionado a esta joven. Quería estar segura de mis sentimientos. Antes de hablar de ella contigo, pero ahora estoy segura. Amo a su madre, y yo tengo la intención de pedirle matrimonio. Eleanor pasó el resto de por la tarde en su sala de estar privada, paseando por la alfombra persa hasta que se puso un camino visible en el patrón. William, las palabras resonaban en su mente. A él le encantaba esto. Una chica irlandesa, con la que pretendía casarme. Las implicaciones la impactaron como físicas. Golpes. Matrimonio con un inmigrante irlandés destruiría la posición social de William. Las mejores familias de Hartford le cierran las puertas. Sus hijos cargarían con el estigma de su mestizaje. Patrimonio, ni plenamente aceptado por el élite establecida, ni bienvenida por la comunidad irlandesa que los vería como traidores a sus orígenes. Más lo que representaba una amenaza inmediata era el riesgo financiero. Si William se casara con esta chica, Eleyanena lo perdería todo. Influencia sobre los asuntos familiares. Como su esposa, la mujer irlandesa tendría derecho legal sobre la fortuna Peeton. Ella podría convencer a William de que apoye su prolongada familia, para hacer donaciones a la Iglesia Católica, causas, para invertir en planes que benefició a los inmigrantes a expensas de intereses estadounidenses establecidos. Eleanor no se había abierto paso a codazos desde los orígenes de la clase mercantil hasta la cima de la sociedad de Hartford solo para ver a un irlandés. La campesina destruyó todo lo que tenía construido. Ella no permitiría que su familia riqueza que se despilfarrará en católicos, iglesias y parientes irlandeses. Ella lo haría no ver el nombre de Peeton arrastrado por el lodo por asociación con extranjeros, pobreza y superstición. Sobre él, semanas después, Eleanor llevó a cabo una investigación minuciosa de los O'Sullivan familia. Ella se enteró de que Patrick O'Sullivan era considerado una persona confiable, trabajador, pero había estado involucrado en el trabajo, discusiones que algunos consideraron como potencialmente subversivo. Bridget estaba bien considerada por su empleador y sus clientes, pero varias damas de la alta sociedad susurraron sobre la impropiedad de una chica irlandesa dándose aires de grandeza. Eleyanena también descubrió que los O'Sullivan asistieron a misa en Holy Iglesia de la Trinidad, la institución católica que muchos residentes protestantes de Hartford visto con sospecha y desconfianza. Pensó que sus nietos eran criados como católicos, debiendo lealtad a un papa extranjero la llenó de horror. Al llegar el otoño, su relación con Bridget se profundizó. La llevó a algunos eventos públicos, presentándola a sus amigos con orgullo y afecto evidentes. Eleyanena observaba desde la distancia cómo Hartford, la sociedad, reaccionó con educada sorpresa, que rápidamente dio paso a susurros, especulación. El punto de quiebre llegó a principios de septiembre, cuando William anunció su intención de proponerle matrimonio formalmente. Hablé con el señor Ross Sullivan. Él, dijo su madre durante el desayuno. Él le ha dado su permiso para pedirle a Bridget mano. Planeo proponerle matrimonio esta noche.
Eleyanena dejó su taza de café con cuidado deliberado. William, debo preguntarte para reconsiderar esta decisión. Madre, por favor, déjenme terminar. No he dicho nada sobre esta asociación porque tenía esperanza seguiría su curso natural. Pero ahora estás hablando de matrimonio, de compromisos permanentes que afectarán no solo tu vida, sino el futuro de nuestra familia. William apretó la mandíbula. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que el matrimonio es más que esos sentimientos personales. Se trata de lo social. Compatibilidad, valores compartidos, comunes antecedentes. Esta joven puede ser perfectamente agradable, pero proviene de un mundo completamente diferente al nuestro. Las diferencias que ahora parecen encantadoras se convierten más tarde en fuentes de conflicto. El origen no me importa. Debería importar. Importará para ti niños que tendrán dificultades para encontrar tu lugar en la sociedad. Será importante para tus socios comerciales que esperan sus socios para mantener ciertos estándares. Será importante para todos nuestros conocidos. William se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Estoy decepcionada de ti, mamá. Esperaba mejor de alguien que se casó por amor sí misma. Tu padre y yo provenimos de orígenes similares. Circunstancias. Comprendimos cada una. Expectativas y obligaciones de los demás. Esta situación es completamente diferente. La única diferencia reside en tus prejuicios. Contra los irlandeses. La máscara de Eleyanena finalmente perdió la compostura. No es prejuicios, William. Es la realidad. La gente no es como nosotros. Ellos tienen lealtades diferentes, valores diferentes, diferentes prioridades. Esta chica te cambiarán, y no para bien. La conversación ha terminado, dijo William. Con frialdad. Voy a proponerle matrimonio a Bridget esta noche, con o sin tu bendición. Después de que él se marchó, Eleanor se sentó sola en la comedor durante casi una hora, mirando fijamente en su desayuno intacto. La suerte estaba echada. William no sería disuadido por argumentos o amenazas. Él iba a casarse con esta chica irlandesa, y cuando lo hizo, el control de Eleyanena sobre la fortuna y el legado familiar llegarían a su fin. Para siempre, a menos que ella tomara medidas para evitarlo. El compromiso de William Peonton a Bridget O'Sullivan fue anunciado en el Hartford Courant el 15 de septiembre de 1840. El breve aviso ubicado en la sección de sociedad generaba más debate que cualquier noticia social en recuerdos recientes. En fiestas de té y clubes de caballeros por toda la ciudad, la gente debatía si William había perdido sus sentidos o simplemente sucumbió a la influencia irlandesa seducción. Eleyanena mantenía una fachada de aceptación amable mientras que en privado estaba furiosa. Asistió a eventos sociales, donde amigos bien intencionados ofrecían felicitaciones mezcladas con apenas simpatía oculta. ¡Qué progresista! William, decían, con sus voces con tintes escandalosos. Estoy seguro. La chica es bastante adecuada. Lo peor el momento llegó en una sociedad de ayuda a mujeres. Reunión donde la señora Harrison Fitzgerald, cuya propia ascendencia irlandesa era convenientemente olvidado por Hartford, la sociedad hizo un comentario incisivo sobre la importancia de mantener un adecuado estándares en el matrimonio. Por supuesto, nosotros deben ser caritativos con estos inmigrantes familias, dijo, mirando de manera significativa en Eleanor. Pero hay límites apropiados que no deberían ser cruzados. Eleanor sonrió tensamente y cambió de tema, pero la humillación le ardía el pecho como ácido. Siendo objeto de burlas, tratado con el patrocinio de mujeres que habían en una ocasión, se mostró respetuosa de su posición social. El nombre Petón, que había abierto todas las puertas en Connecticut, se estaba convirtiendo en una fuente de chismes susurrados y comentarios maliciosos. Durante este periodo, Eleyanena comenzó a estudiar a Bridget O'Sullivan con la intensidad de un estratega militar,
examinando a un enemigo posición. Asistió a eventos públicos, donde apareció la pareja, observando cómo Bridget se movía, hablaba e interactuaba con la élite de Hartford. Lo que ella observó, su alarma solo aumentó. Bridget no estaba la sencilla campesina irlandesa Eleanor esperaba encontrar. La joven poseía una elegancia natural que no podría ser, enseñó una inteligencia que brillaba en sus conversaciones y una calidez genuina. Eso atraía a la gente hacia ella. Incluso los críticos más duros de Eleanor, entre las damas de la alta sociedad, admitieron que la chica Sullivan tenía una compostura notable para alguien de su origen. Más lo preocupante era la evidente profundidad de la devoción de William. Miró a Bridget con una adoración que Eleanor jamás había visto de él antes. Cuando caminaron juntos, inconscientemente combinó su paso era más largo. Cuando habló, escuchó con total atención. Cuando otros cometían sutiles desaires sociales, la defendió con una protección que le recordaba a ella incómodo por cómo Jonathan había sido una vez. La defendió contra un trato similar. La boda estaba prevista para octubre 13. William había querido un pequeño ceremonia, pero Bridget insistió en invitando a ambas familias y a sus seres queridos. Amigos. Quiero a todos los que nos importan para presenciar nuestros votos, le dijo. Yo no queremos que nadie piense que nos avergonzamos de nuestro matrimonio o tratando de ocultarlo. Eleanor se dio cuenta de que un público la boda la humillaría completo. Todas las familias prominentes en Hartford asistiría, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad sobre los irlandeses novia. Se hablaría de la ceremonia. Y diseccionada durante meses, consolidando la Petón nombra a alguien en asociación con lo social de gradación. A medida que septiembre avanzaba hacia octubre, la desesperación de Eleanor creció. Consideró diversas estrategias para interrumpiendo los planes de la boda. Ella podría alegar enfermedad repentina, lo que requiere la intervención de William. Posponer la ceremonia para cuidar de ella. Podría intentar sobornar a Patrick o Sullivan para retirar su consentimiento. Ella incluso podría amenazar con desheredar William por completo. Pero cada opción conllevaba riesgos inaceptables. William podría seguir adelante con la boda independientemente de su enfermedad o amenazas. Sobornar al padre podría resultar contraproducente. Espectacularmente, si él revelara su intento a la comunidad en general, y desheredar a William significaría perder control permanente sobre él, mientras asegurando que su fortuna finalmente se pasó a desconocidos. La solución llegó a Eleanor durante una noche sin dormir a principios de octubre. Ella estaba repasando sus papeles del difunto esposo, buscando algún mecanismo legal que pudiera darle control continuo sobre los bienes familiares, cuando descubrió a Jonathan correspondencia con un socio comercial en Nueva York que comerciaban con productos químicos raros para fines industriales. Entre las cartas fueron una discusión detallada de diversos compuestos utilizados en la fabricación, procesos, incluyendo sus efectos sobre la salud humana cuando se maneja de forma inadecuada. Una carta mencionaba específicamente óxido de arsénico, comúnmente utilizado en la industria textil, producción y disponible a través de canales comerciales legítimos. Jonathan había estado investigando su uso en un proceso de tratamiento de tejidos propuesto, pero en última instancia, se había decidido en contra de inversión debido a preocupaciones de seguridad. La carta incluía información precisa sobre las propiedades del compuesto, su apariencia, polvo cristalino blanco que se disuelve fácilmente en líquidos, su sabor, prácticamente indetectable cuando se mezcla con sabores fuertes, y sus efectos. Rápido inicio de síntomas que imitaban varias dolencias comunes. Lo más importante, el corresponsal señaló que el óxido de arsénico era difícil de detectar sin análisis químico sofisticado, procedimientos que rara vez se realizaban en casos de enfermedad repentina. Eleanor lee la carta 3 veces, con el corazón acelerado. A medida que las implicaciones se hicieron claras. Aquí era un medio para prevenir a William un matrimonio que parecería totalmente natural, trágico, pero inevitable.
La novia sufrió una enfermedad repentina durante la ceremonia de la boda sería impactante. Pero no sin precedentes. Las mujeres jóvenes a veces sucumbían a la emoción y el estrés de su boda día, especialmente aquellos de estratos sociales más bajos. Clases que podrían verse abrumadas por la grandeza de la ocasión. El plan cristalizado con una claridad impactante. Eleyanena necesitaría obtener arsénico óxido a través de su difunto esposo contactos comerciales, afirmando que ella era continuando su investigación sobre aplicaciones industriales. Ella necesitaría para encontrar una oportunidad de administrarlo durante la ceremonia de la boda cuando todos la atención se centró en la novia y novio y ella necesitaría asegurarse que su propio comportamiento parecía completamente natural, el de una persona preocupada, la suegra presenciando una tragedia. 8 de octubre, 5 días antes de la boda, Eleyanena visitó las oficinas de Harwell Chemical Supply en Nueva York ciudad. Tomó el tren temprano por la mañana, vestida con sus mejores galas, ropa de viaje y llevar los corresponsales comerciales de Jonathan como credenciales. El señor Harwell, un hombre delgado con manos nerviosas y montura de alambre, gafas, recordó Jonathan favorablemente. Un hombre de negocios prudente, él le dijo a Eleanor, siempre preocupada por seguridad y procedimientos adecuados. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Petton? Eleanor explicó que estaba arreglando su retraso los asuntos del marido y quería completar su investigación sobre el tratamiento textil procesos. Ella produjo los de Jonathan. Cartas y habló con conocimiento de causa sobre las aplicaciones propuestas, habiendo gastado días estudiando los detalles técnicos. Óxido de arsénico. Sí, dijo Harwell. Consultando sus registros. Su esposo estaba interesado en su uso para la fabricación de telas conservación. ¿Estás planeando procedemos con la inversión? Todavía no lo sé. Evaluar el potencial comercial, Eleyanena respondió con naturalidad. Pero me gustaría realizar algunas pruebas preliminares para comprender mejor los compuestos propiedades. ¿Podría proporcionar una pequeña muestra para fines experimentales? Harwell asintió y desapareció en su almacén, regresando con un vial de vidrio que contiene quizás 2 onzas de blanco polvo. Esto debería ser suficiente para fines de prueba. Por favor, observe se han tomado todas las precauciones de seguridad. El compuesto es altamente tóxico si se ingiere o inhala. Eleyanena pagó en efectivo y con cuidado colocó el vial en su retículo. Durante el viaje en tren de regreso a Hartford, ella apretaba el bolso contra su cuerpo. Plena conciencia de su contenido letal. No sentía culpa, solo una profunda tristeza. La satisfacción de haber tomado una acción para proteger el futuro de su familia. Los días restantes transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Preparativos de la boda. Bridget contrató la ayuda de Eleyanena para la planificación. La recepción, un gesto de buena voluntad que Eleyanena encontró simultáneamente conmovedor e irritante. El joven, la mujer claramente esperaba ganar su futuro. La aprobación de la suegra a través de gestos inclusivos y respetuosos. Atención. Quiero que sientas que esto tu celebración también es, señora Petton. Bridget dijo mientras revisaban el menú para el banquete de bodas. William habla de ti con tanto amor y respeto. Espero que algún día puedas sienten el mismo cariño por mí. Eleanor logró sonreír y asentir apropiadamente. Todo ello mientras calcula exactamente cuánto se requeriría óxido de arsénico para asegurar una rápida pero aparentemente natural muerte. Demasiado poco podría causar enfermedad. Sin lograr su objetivo. Demasiado podría crear síntomas evidentes que despertar sospechas. Basado en Jonathan correspondencia y su propia investigación en textos médicos tomados prestados de Hartford Biblioteca, Eleyanena determinó que aproximadamente media cucharadita del polvo disuelto en vino sería suficiente. Los síntomas comenzarían en cuestión de minutos. Y progresar rápidamente, imitando el efectos de la excitación extrema o del corazón fracaso. En la mañana del 13 de octubre, Eleyanena se despertó antes del amanecer con una claridad de propósito. Ella no se había sentido en meses.
Cada detalle del plan habían sido ensayadas en su mente docenas de veces. Sabía exactamente cuándo y cómo actuaría, y el conocimiento la llenó. Con sombría determinación. La ceremonia estaba programada para las 11 a.m. Iglesia Episcopal de la Trinidad, seguida de una recepción en la mansión Petón. Eleyanena se había ofrecido como voluntaria para supervisar los preparativos del refrigerio, una responsabilidad que le daría acceso completo al vino ceremonial que se serviría a la novia y novio durante la bendición. Ella se vistió con delicadeza en su más fina seda azul oscuro vestido, añadiendo el collar de perlas Jonathan se lo había dado el día de su boda. Su reflejo en el espejo del dormitorio mostró a una mujer de serena dignidad. La respetada matrona de Hartford en cada centímetro asistiendo a la boda de su hijo. Nadie que la mirara sospecharía de ella. Propósito letal que impulsaba cada medida movimiento. El óxido de arsénico estaba oculto en una pequeña bolsita de seda cosida en la bolsillo interior de su vestido. El polvo había sido cuidadosamente medido y preparado la noche anterior, lista para disolverse en el vino en el momento crucial. Eleyanena había practicado el movimiento docenas de veces, asegurándose de que pudiera vaciar rápidamente el contenido de los sobres y de forma natural mientras parecía ajustar el servicio de vino. A las 9, Eleyanena llegó a la iglesia de la Trinidad para supervisar los preparativos finales. El gótico edificio de estilo neoclásico, con su elevada aguja y vidrieras, habían sido decorado con flores de otoño y cintas en tonos dorados y burdeos. El presupuesto limitado de Bridget no lo había permitido para decoraciones elaboradas, pero en los arreglos sencillos poseían una elegancia discreta que incluso Eleyanena admiraba a regañadientes. Padre Matthews, el anciano sacerdote episcopal quien oficiaría, saludó Eleyanena con respetuosa calidez. Señora Petón, cómo me alegra verte. Entiendo que has sido fundamental en la organización de hoy celebración. Es un placer, padre. Eleyanena respondió con naturalidad. Esto es qué ocasión tan alegre para nuestra familia. Se movió con eficiencia a través de iglesia, revisando los arreglos florales y supervisar la colocación de las sillas para la recepción. Su verdadero interés, sin embargo, estaba en la mesa de la comunión donde él se colocaría vino ceremonial. Un pesado cáliz de plata, un regalo de bodas de Eleanor a la pareja, sentada lista por la bendición que seguiría intercambio de votos. El vino en sí era almacenado en la sacristía de la iglesia junto con los otros refrigerios que serían servidos después de la ceremonia. Eleyanena había solicitado específicamente que una botella de su mejor cosecha francesa se abrirá para la ocasión, explicándole al padre Matthews que ella quería a William y Bridget para comenzar su matrimonio con lo mejor de todo. A las 10:30, los invitados comenzaron a llegar. Eleyanena se posicionó cerca de la iglesia entrada, saludando a cada llegada con una elegancia social perfecta. Ella observaba. Patrick O'Sullivan escolta a los niños más pequeños a sus asientos, observando cómo el hombre claramente había gastado una cantidad considerable de dinero en ropa nueva para la ocasión. Su evidente orgullo por el matrimonio de la hija con un petón provocó la ira de Eleyanena es insoportable. Miembros de la élite de Hartford llegó elegantemente carruajes, sus expresiones cuidadosamente neutrales mientras asimilaban la mezcla de clases sociales representadas entre los invitados. Eleyanena observó sus sutiles reacciones. La forma en que asintieron cortésmente a las familias irlandesas mientras mantenían distancia prudente. La dinámica social. Ella había predicho que ya estaban jugando, todo salió tal como se esperaba. William llegó. A las 10:45 acompañado de su amigo Charles Bittman, quien se desempeñaba como mejor hombre. Eleyanena sintió una punzada de genuina amor mientras observaba a su hijo ajustar su grita nerviosamente y habla en voz baja. Con el padre Matthews sobre el desarrollo de la ceremonia. Él parecía guapo y feliz, completamente ajeno a todo. Que su madre estaba a punto de salvarlo del mayor error de su vida. A las 11 en punto, las campanas de la iglesia empezaron a sonar las campanadas y Bridget apareció en la parte trasera de la nave.
El aliento de Leonor se le hizo un nudo en la garganta a pesar de sí misma. La joven era realmente hermosa. Su cabello castaño rojizo estaba peinado con elegancia. Un estilo que complementaba lo simple pero vestido blanco que ella misma había cosido, de ajuste perfecto ella misma. Llevaba un ramo de flores blancas rosas y aliento de bebé, y su rostro irradiaba una felicidad que parecía ilumina toda la iglesia. Patricio O'Sullivan caminaba orgulloso junto a su hija, con la mano descansando suavemente sobre ella brazo. Mientras avanzaban por el pasillo, Eleanor se dio cuenta de cuántos invitados sonrió involuntariamente al ver a novia radiante. Incluso algunos de Hartford, las matronas más rígidas socialmente, aparecieron conmovidos por la evidente alegría de Bridget y dignidad. La ceremonia continuó con solemnidad episcopal tradicional. Padre Matthews habló sobre la naturaleza sagrada del matrimonio, la importancia mutua, respeto y devoción, y las bendiciones que esperaban a las parejas que construyeron su unión sobre sólidos fundamentos espirituales. William y Bridget intercambiaron votos en voces claras y seguras, sus ojos sin separarse jamás de sus rostros. Eleanor observaba desde el primer banco, su mano descansaba sobre el bolso oculto de veneno. Pronto, se dijo a sí misma, muy pronto esta farsa terminaría, y William sería libre de hacer una elección adecuada: casarse con alguien de su misma clase y antecedentes. Tras el intercambio de anillos, el padre Matthews se mudó a mesa de comunión para comenzar la bendición del vino. Este era el momento de Eleanor. Se levantó de su asiento con soltura, gracia, y se acercó al altar ostensiblemente para ayudar con la ceremonia servicio como madre del novio. Ayúdame a preparar el vino, padre, dijo en voz baja, moviéndose para ponerse al lado el cáliz de plata. El sacerdote asintió con aprecio y se dirigió a la congregación sobre la importancia de compartir vino como símbolo de la pareja nueva unión. Mientras hablaba, la de Eleanor, sus dedos encontraron el bolso en su vestido. Bolsillo. Con movimientos perfeccionados a través de innumerables ensayos, ella vació el polvo blanco en el cáliz y usó un cuchara de plata para mezclarlo suavemente en el vino tinto intenso. El óxido de arsénico se disolvió por completo, sin dejar rastro de su presencia. El vino mantuvo su color intenso y sabor idéntico que antes, al menos no para alguien bebiéndolo con emoción del día de su boda. Padre Matthews concluyó sus comentarios y levantó el cáliz ceremonialmente. Guillermo y Bridget, por favor, da un paso al frente para compartir el vino del compromiso, que simboliza tu prometer apoyarse mutuamente a través de todas las alegrías y tristezas de la vida. Eleanor regresó a su asiento, el corazón le latía tan fuerte que temía a los demás. Podrían oírlo. William y Bridget se acercaron a la mesa de la comunión, sus manos unidas y rostros radiantes con felicidad. Todo estaba procediendo exactamente según lo previsto. El padre Matthews ofreció el cáliz primero a William, que tomó un pequeño sorbo. Y se lo pasó a su novia. Bridget aceptó el cáliz con ambas manos, sonrió cariñosamente a su nuevo esposo, y Eleanor se llevó el vino a los labios. Observaba con terrible fascinación mientras Bridget bebió profundamente del veneno. Cáliz. El rostro de la joven mostró nada más que alegría y gratitud mientras ella completó el sorbo ceremonial y devolvió la copa al padre Matthews. Se había consumido una dosis letal. Ahora era simplemente cuestión de esperar. El arsénico hará efecto. La boda. La comitiva partió del altar en medio de los cálidos aplausos de los invitados reunidos. Eleanor se unió a la fila de recepción en la entrada de la iglesia, aceptando felicitaciones y cumplidos sobre la hermosa ceremonia con mecánica amabilidad. Toda su atención estaba centrada en Bridget, atenta a los primeros indicios de que el veneno era empezando a trabajar. Según la investigación de Eleanor sobre el óxido de arsénico, típicamente comenzaba a afectar a sus víctimas entre 15 y 30 minutos después de su consumo. Los síntomas iniciales serían sutiles, tal vez un ligero palar, alguna dificultades respiratorias o molestias estomacales leves. Estas primeras señales serían fácilmente atribuidas a la emoción del día de la boda y nervios. A medida que pasaban los minutos,
Eleyanena comenzó a sentir un creciente ansiedad. Bridget parecía completamente normal, charlando animadamente con buenos deseos y risas por su nuevo los chistes del marido. Sus mejillas permanecieron rosada de felicidad. Su respiración era regular y no mostraba signos de angustia alguna. 25 minutos después Bridget consumió el vino envenenado. Aún recibiendo a los huéspedes con indefinidas energía. Eleanor sintió los primeros indicios de pánico genuino. ¿Había calculado mal? ¿La dosis? ¿Era el compuesto que ella tenía? ¿Se obtuvo de alguna manera defectuoso? ¿O fue esto? Una chica irlandesa poseía una característica inusual. ¿Una constitución fuerte que pudiera resistir los efectos del veneno? La fiesta de bodas comenzó a moverse hacia la mansión Petón para el desayuno de recepción. Eleyanena caminó junto al padre Matthews, haciendo conversación educada mientras internamente gritando de frustración. El asesinato cuidadosamente planeado estaba fracasando. Y no tenía ninguna estrategia de respaldo para hacer frente a esta catástrofe desarrollo. En la mansión, los invitados reunidos en el salón principal y comedor contiguo, que había sido decorado con más flores de otoño y decorado con la porcelana más fina de Eleyanena y cristal. Un desayuno suntuoso esperaba la fiesta. Ostras frescas de estrecho de Long Island, aves asadas, pasteles delicados y varias botellas de champán para brindar por el nuevo pareja. Eleanor cumplió con sus deberes. Como anfitriona con creciente desesperación. Habían transcurrido 45 minutos desde Bridget consumieron el arsénico, pero los jóvenes la mujer seguía apareciendo perfectamente sana. Se había quitado los guantes y estaba aceptando felicitaciones de la élite social de Hartford con notables aplomo, sin mostrar rastro alguno de los síntomas. Eleyanena esperaba verlo ya. Señora Petón, dijo la señora Harrison. Fitzgerald, acercándose con un vaso de champán en mano, debe ser tan estoy orgulloso. La ceremonia fue preciosa, y tú la nueva nuera es absolutamente encantador, mucho más refinado que uno cabría esperar de ella fondo. Eleyanena forzó una sonrisa. Sí, Bridget es una chica encantadora. Estamos muy contentos con la elección de William. Las palabras le sabían a cenizas en la boca. Si el veneno no funcionó, ella estaría obligados a aceptar a este campesino irlandés como su nuera permanentemente. La familia O'Sullivan pasaría a formar parte del legado de Peeton. Su catolicismo, tradiciones y conexiones con los inmigrantes para siempre ligado al cuidado de Eleyanena, reputación cultivada. Justo cuando nosotros pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en la tensión en Hartford aumenta. Si esta historia te pondrá la piel de gallina, comparte este video con un amigo al que le encantan los misterios oscuros. Golpe ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte a Nunca Hecho de Menos historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. Como el desayuno continuó, Eleanor encontró ella misma estudiando a Bridget con obsesión e intensidad. La joven se movió de grupo a grupo con William, aceptando buenos deseos y participación en la animación, conversaciones sobre su viaje de bodas a la ciudad de Nueva York. Su apetito parecía normal. Comió porciones delicadas de comida con evidente disfrute y bebida 2 copas de champán sin ninguna aparentes efectos adversos. 1 hora después de Bridget no presentó síntomas de envenenamiento. Sea lo que sea. Eleanor se excusó de la recepción y se retiró a su estudio privado, cerrando la puerta tras de sí ella con una violencia apenas controlada. Ella lo había arriesgado todo en este plan, y estaba fracasando estrepitosamente. El óxido de arsénico había sido ineficaz o insuficiente para lograr su propósito. Pero como Eleanor marcó el ritmo de su estudio, intentando formular una estrategia alternativa, ella se oyó un alboroto procedente del salón. Se alzaron voces de preocupación, y alguien estaba llamando al doctor Harrison para ser convocada inmediatamente. Eleyanena, el corazón dio un vuelco de renovada esperanza. Quizás el veneno simplemente tardaba más en hacer efecto. Un efecto mayor del que su investigación había indicado.
Ella compuso sus rasgos en una expresión de preocupación materna y regresó apresuradamente a la recepción. Que ella los resultados superaron sus expectativas más optimistas. Esperanzas de heredar. Bridget estaba sentada en el mejor lugar de Eleyanena. Silla de respaldo alto, su rostro pálido y dibujada. Respiraba rápidamente y tenía una mano presionada contra su estómago mientras William se arrodilló junto a su silla, mirando desesperado de preocupación. No entiendo qué está pasando, decía Bridget en una voz débil. Me sentía perfectamente bien hace un instante, y de repente, ¿cuáles son sus síntomas?, preguntó el doctor. Harrison, que había estado entre los invitados a la boda huéspedes y había respondido de inmediato a la citación. Dolor de estómago, náuseas y dificultad para respirar. William respondió, su voz estaba tensa por la ansiedad. Ella siente que le arde la garganta. El doctor Harrison, un hombre distinguido en su año 60, que habían servido a la élite de Hartford familias durante décadas, inmediatamente examinó a Bridget. Le tomó el pulso. La miró a los ojos y le preguntó con detalle preguntas sobre cuándo habían aparecido los síntomas comenzaron y cómo estaban progresando. Eleyanena se acercó, fingiendo preocupación materna mientras internamente celebrara el retraso del veneno pero acción aparentemente efectiva. Doctor Harrison, ¿podemos hacer algo? Deberíamos trasladarla arriba donde ella. Quizás sería más cómodo. No, no lo creo. La vas a mover todavía, respondió el médico. Con gesto adusto, dijo, señora Petton, necesito que envíe. Que alguien viniera inmediatamente a mi oficina para mi bolsa médica y que tu cocinero prepare una fuerte mezcla de agua salada hasta el paciente puede beber. Como Eleanor envió sirvientes a realizar estos recados, ella notó que el estado de Bridget era deteriorándose rápidamente. La respiración se había vuelto dificultosa, y las cuentas le perlaba la frente el sudor. A pesar del fresco aire de octubre. Sus manos temblaban mientras se aferraba a los brazos de silla. Y cuando intentó hablar, su voz salió como apenas más que una susurrar. El vino, logró decir Bridget. Digamos, mirando directamente a Eleanor con ojos que parecían anormalmente brillantes. El vino de la iglesia. Tenía sabor extraño. La sangre de Eleanor se transformó en hielo. ¿Había detectado Bridget de alguna manera en la presencia de veneno, o simplemente el confuso divagar de alguien cuyo su mente estaba siendo afectada por el arsénico? ¿Toxicidad? ¿Qué quieres decir, querida? Eleanor preguntó, manteniendo la voz constante. El vino era de nuestra mejor selección. Vintage. Quizás simplemente abrumada por toda la emoción de día. Pero el doctor Harrison había ido muy aún asimilando las palabras de Bridget, levantó la vista. Bruscamente, sus ojos experimentados se movían de la novia a Eleanor y de vuelta otra vez. Señora Petton, dijo. Con cuidado. ¿Qué vino se sirvió exactamente durante la ceremonia? Vintage francés de nuestra vendedora privada, Eleyanena respondió, el mismo vino que hemos servido en celebraciones familiares durante años. Sin duda tú no piensas. Yo sí pienso, dijo el doctor. Harrison. Interrumpido que podríamos estar tratando con algo más serio que el día de la boda nervios. Se volvió hacia William, que estaba tomando la mano de Bridget y murmurando garantías. Señor Petton, necesito que usted enviara a alguien a la iglesia de la Trinidad inmediatamente. Que traigan de vuelta el cáliz que se usaba para el vino bendición y cualquier vino restante de la botella que se abrió para la ceremonia. Eleanor sintió que el pánico le subía por el pecho. Sí, el doctor. Harrison examinó el cáliz y descubrieron rastros de arsénico, un plan cuidadosamente elaborado se desmoronaría. Completamente. Necesitaba evitar ese examen a toda costa. Doctor, seguramente usted es siendo demasiado cautelosa, dijo. El pobre niño está simplemente abrumado. Quizás si la trasladáramos a una habitación tranquila, señora Petton, dijo el doctor.
Harrison con autoridad silenciosa. He estado practicando medicina durante 37 años. He visto nervios el día de la boda, y he visto comida envenenamiento, y he visto los efectos de diversas sustancias tóxicas. Este joven, los síntomas de la mujer coinciden con los nuestros envenenamiento cínico. Las palabras cayeron en el salón como piedras en quietud agua, creando ondas de choque y incredulidad entre los invitados reunidos. Varias mujeres jadearon audiblemente mientras los hombres se acercaron para escuchar al doctor. Harrison. Diagnóstico más claro. El rostro de William se puso blanca. ¿Veneno? Eso es imposible. ¿Cómo pudo haber sido envenenada Bridget? No ha comido ni bebido nada que no se sirvió a todos los demás. No todos los demás bebieron del recipiente ceremonial cáliz. El doctor. Harrison señaló con severidad. Solo los novios compartieron ese vino. Y usted, señor Petón, no muestra ninguna. Síntomas de malestar. Eleyanena se dio cuenta con creciente horror de que el médico estaba eliminando sistemáticamente otras posibles fuentes de envenenamiento, centrándose inevitablemente en un solo momento cuando Bridget hubo consumido algo diferente de los demás huéspedes. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando alguna forma de desviar las sospechas. Quizás el arsénico provenía de otro lugar. Completamente, sugirió desesperadamente. Estos edificios antiguos a veces tienen plomo, tuberías u otras fuentes de contaminación. Pero incluso mientras hablaba, Eleanor podía, como se puede ver, el doctor. Harrison no estaba convencido. Sus ojos penetrantes la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Detrás de su profesionalismo por su actitud, podía percibir una sospecha que la heló hasta los huesos. Mientras tanto, la condición de Bridget continuaba a empeorar. Su respiración se había vuelto cada vez más laboriosa, y ahora luchando por mantenerse consciente. El rubor intenso de sus mejillas había desaparecido. Aún alarmante y cuando ella intentó para hablar, solo susurros incoherentes surgió. Necesitamos llevarla a mi oficina inmediatamente, doctor. Harrison declaró. Señor Petón, ¿puede su carruaje se puede acomodar una camilla? El tiempo es crucial si queremos salvarla. Vida. La palabra salvar impactó a Eleanor como un golpe físico. Ella había asumido que una vez que el arsénico hizo efecto, Bridget, la muerte sería rápida e irreversible. La posibilidad de que la atención médica, una intervención, podría prevenir el envenenamiento. De completar su trabajo nunca se le ocurrió. Mientras William organizaba transporte al consultorio del doctor Harrison, Eleanor se encontró atrapada entre la desesperada esperanza de que Bridget muriera antes de recibir ayuda médica y crecer terror de que la joven pudiera sobrevivir para identificar a su envenenador. Si Bridget vivió, ¿y si el doctor Harrison? Las sospechas siguieron creciendo. Eleanor podría enfrentar cargos de tentativa de asesinato. La idea de ser juzgado ante el aparato legal de Hartford, de que su reputación estaba destruida, y la libertad arrebatada llenó a Eleanor de un pánico más intenso que cualquier cosa que ella jamás había experimentado. Todo lo que ella había trabajado para conseguir, todo lo que tenía lo sacrificado para lograrlo se perdería. Para siempre. El viaje a la casa del doctor Harrison. La ceremonia tuvo lugar en un silencio sepulcral, con el estado de salud de Bridget se está deteriorando. Más adelante durante el corto viaje en carruaje. Para cuando llegaron al consultorio del médico practicando en la calle principal, ella apenas consciente y su respiración se había vuelto tan superficial que William temía que ella pudiera morir antes de recibir tratamiento. Doctor, la oficina de Harrison ocupaba el suelo piso de un edificio de ladrillo sustancial con salas de exploración, un pequeño quirófano y un dispensario donde preparaba medicamentos para sus pacientes. Eleanor había visitado la oficina varias veces a lo largo de los años por dolencias comunes, pero ella nunca lo había visto transformado en la escena de una desesperada situación médica, intervención que ahora les esperaba.
El médico comenzó inmediatamente a administrar tratamientos diseñados para contrarrestar envenenamiento por arsénico. Forzó el agua salada por la garganta de Bridget para inducir vomitar, con la esperanza de eliminar cualquier veneno que permanecía en su estómago. Cuando eso si bien resultó insuficiente, preparó una mezcla de leche y claras de huevo, explicándole a William que las sustancias podrían ayudar a absorber las toxinas en el sistema digestivo. Eleyanena observaba. Estos procedimientos se llevan a cabo con creciente ansiedad. Cada tratamiento que el Dr. Harrison la administración aumentó la posibilidad que Bridget pudiera sobrevivir, y la supervivencia eso significaría exponer a Eleyanena. Se encontró en la horrible posición de desear la muerte de una joven manteniendo la apariencia de una suegra preocupada. Señor Petón, el Dr. Harrison dijo durante una breve pausa en sus tratamientos. Envié a mi asistente a la iglesia de la Trinidad para recuperar el cáliz ceremonial. Debería regresar en breve. Tendremos pruebas que nos ayudarán. Comprender exactamente cómo era su esposa envenenada. Los puños de Eleyanena se apretaron involuntariamente a sus lados. El cáliz contendría trazas residuales de arsénico. Eso confirmaría lo dicho por el Dr. Harrison. Diagnóstico sin lugar a dudas. Una vez que lo tuvo prueba física de envenenamiento, la investigación se centraría naturalmente en quienes tenían acceso al vino y oportunidad de administrar la toxina. El asistente llegó 20 minutos después, portando el cáliz de plata envuelto en un paño limpio junto con la botella que había contenido el vino ceremonial. Dr. Harrison examinó ambos objetos con atención. Utilizando pruebas químicas que Eleyanena había no se sabía que existía. Como sospechaba, anunció con tono sombrío, hay claros rastros de arsénico compuestos en este cáliz, y el vino restante muestra características similares. Contaminación. Esto no fue accidental. Envenenamiento. Alguien añadió deliberadamente una cantidad sustancial de arsénico en el vino que se sirvió a la novia. William miró al médico con asombro. ¿Estás diciendo que alguien intentó asesinar a mi esposa, pero quién haría algo así? Bridget no tiene enemigos en Hartford. Doctor, los ojos de Harrison se movieron lentamente alrededor de la habitación, observando los rostros de todos presentes. Cuando su mirada se posó en Eleyanena, ella sentía como si él pudiera ver directamente en su alma culpable. Preguntó el Dr. Harrison con cautela. ¿Es quien tenía acceso al vino ceremonial entre el momento en que se preparó y el tiempo en que se consumió? Eleyanera se obligó a hablar con calma. Seguramente mucha gente podría haber adulterado el vino, personal de la iglesia, miembros de la boda fiesta, incluso individuos al azar que podrían han entrado en el edificio. Quizás, Dr. Harrison respondió. Pero el óxido de arsénico no es una sustancia común. Obtenerla requeriría conocimientos especializados y conexiones con proveedores de productos químicos. Esto no fue un crimen de oportunidad. Requería una planificación cuidadosa y deliberada preparación. La red se cerraba alrededor de Eleanor con una velocidad aterradora. El Dr. Harrison, enfoque metódico de la investigación, estaba eliminando sistemáticamente explicaciones alternativas y la atención se centraba en aquellos que poseían ambas cualidades. El motivo y los medios del delito. En ese momento, Bridget se removió en el mesa de exploración donde ella había estado. Permaneció inconsciente durante casi una hora. Sus ojos se abrieron lentamente y miró por la habitación con evidente confusión y angustia. William, susurró ella. Débilmente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás en el consultorio del Dr. Harrison. William respondió, tomándole la mano con suavidad. Tú has estado muy enfermo. Pero vas a estarlo. De acuerdo, ahora. La mirada de Bridget se movió por toda la habitación hasta que se detuvo en Eleanor. Durante un largo rato, las mujeres se miraron directamente la una a la otra, y Eleyanena vio algo en la joven, los ojos de la mujer que la hacían hervir la sangre. Frío.
Ahora lo recuerdo, dijo Bridget. En voz baja. ¿El vino? Había algo. El vino estaba mal. Doctor. Harrison se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué haces? ¿Se acuerda del vino, señora Petton? Tenía un sabor extraño, no amargo. Exactamente, pero diferente. Y lo recuerdo. Al ver que Bridget se detenía, su frente surcando con el esfuerzo de recuerdo. Recuerdo haber visto a alguien cerca del cáliz durante el padre Matthews bendición, alguien que no debería haber estado allí. Eleanor sintió las paredes de la habitación se cerraba a su alrededor. Bridget estaba recuperando la memoria, y conllegaría la identificación de que destruiría la vida de Eleanor para siempre. ¿A quién viste, querida? Doctor. Harrison preguntó con suavidad. Los ojos de Bridget se dirigieron a Eleanor de nuevo, y esta vez allí no había confusión en su mirada. Señora Petton, la vi revolviendo algo en el vino mientras el padre Matthews estaba hablando a la congregación. La acusación cayó en la habitación como una explosión. William miró fijamente a su madre. En estado de shock e incredulidad mientras el doctor Harrison asintió con gesto sombrío como si las sospechas se habían confirmado. Madre, William dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Dime que esto no es cierto. Dime no intentaste asesinar a mi esposa. Eleanor sintió los últimos vestigios de su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. El juego había terminado. La verdad había salido a la luz y ya no había más. No tiene sentido fingir inocencia. Ella lo habría destruido todo, Eleanor dijo en voz baja, con voz con una extraña sensación de alivio al finalmente, diciendo la verdad. Tus redes sociales, posición, la reputación familiar, nuestra seguridad financiera, todo lo que tenemos, el trabajo realizado se habría perdido para una inmigrante irlandesa que te sedujo con su encanto extranjero. William se apartó de su madre como si le hubiera pegado. Tú intentó matar a la mujer que amo porque de su ascendencia. Intenté salvarte para evitar cometer el mayor error de tu vida, la vida, respondió Eleanor con creciente desafío. Esa chica arrastrará el nombre de Petton a través del fango de Irlanda política y superstición católica. Los niños habrían sido marginados, ni aceptada por la sociedad adecuada, ni bienvenidos por la comunidad inmigrante que los considerarían traidores. Los niños habrían sido tus nietos, dijo William, su voz quebrarse por la emoción. Habían sido mestizos medio irlandeses con división lealtades y ningún lugar en la respetable sociedad. Eleanor estalló. Yo lo haría. Preferiría ver el fin total de la línea Petton. Que ver cómo se contamina por extranjeros sangre y tradiciones alienígenas. Doctor. Harrison había estado escuchando este intercambio con distanciamiento profesional, pero ahora él dio un paso al frente con tranquila autoridad. Señora Petton, me temo que no tengo otra opción. Pero para notificar a Hartford policía sobre lo sucedido aquí. Has confesado haber intentado asesinato en presencia de múltiples testigos. Eleanor rió con amargura. ¿Lo crees? Las autoridades procesarán a respetada matrona de Hartford por intentar proteger a su familia de los inmigrantes. ¿Corrupción? La mitad de los hombres de la ciudad del consejo comparte mi preocupación por el problema irlandés. Quizás, doctor. Harrison respondieron, pero también entienden que el envenenamiento es un delito grave, independientemente de la posición social del perpetrador. La ley se aplica a todos, señora Petton. Incluso viudas adineradas que creen que los prejuicios justifican el intento de asesinato. El juicio de Eleanor Petton comenzó el 20 de noviembre de 1841 en Hartford Superior Tribunal. El caso atrajo una atención sin precedentes. Atención en todo Connecticut y más allá, con periódicos desde Boston hasta Nueva York siguiendo cada detalle de procedimientos. El espectáculo de una destacada dama de la alta sociedad acusada de capturada por envenenar a la novia irlandesa de su hijo, la imaginación pública de maneras que reflejaban las profundas tensiones sociales de la época.
El juez Samuel Huntington, el mismo miembro de Hartford Elite establecida, presidió sobre juicio con escrupulosa atención a los aspectos legales procedimiento. A pesar de su personal conocimiento de Eleyanena y simpatía por sus preocupaciones sociales, él no podía ignorar lo abrumador pruebas en su contra. El Dr. Harrison testimonio sobre el arsénico. El envenenamiento fue respaldado por sustancias químicas. Análisis, testimonio ocular de Bridget, identificación y la propia de Eleyanena, confesión en el consultorio del médico. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Charles Morgan, presentó el caso como un intento de asesinato premeditado motivado por prejuicios sociales y avaricia financiera. El acusado, según declaró Morgan ante el jurado, ella planteó sus propias preocupaciones limitadas sobre estatus social por encima de la vida de una joven inocente cuyo único delito se estaba enamorando del acusado hijo. El abogado defensor de Eleyanena, el criminal más prominente de Hartford, su abogado argumentó que ella había actuado bajo la tutela del Estado. Angustia emocional extrema causada por ella la elección inapropiada de matrimonio de su hijo. Él intentó retratar a Eleyanena como una madre abnegada llevada a una situación temporal, la locura ante la perspectiva de la muerte de su familia, destrucción social. La estrategia fracasó completamente. La cuidadosa planificación necesario para obtener óxido de arsénico, el momento deliberado del envenenamiento durante la ceremonia de la boda, y el comportamiento calculado de Eleyanena antes y después del crimen se demostró premeditación que contradijera cualquier alegación de enajenación mental transitoria. Bridget, el testimonio resultó particularmente perjudicial. En defensa de Eleyanena. La joven se había recuperado completamente del envenenamiento por arsénico y ella habló con serena dignidad ante los acontecimientos de su día de la boda. Su evidente inteligencia y el refinamiento dieron como resultado una poderosa impresión en el jurado, socavando la caracterización que Eleyanena hace de ella como un inmigrante inadecuado. No tengo ninguna responsabilidad o odio personal hacia la señora Petton, Bridget declaró ante el tribunal, lo entiendo. Que actuó por amor a su hijo. Aunque ese amor se expresó por medios terribles, pero no puedo olvidar que ella intentó matarme porque ella creía que mi herencia irlandesa me hacía ser yo indigna de su familia. Williams, el testimonio fue el más emotivo. Momento devastador del juicio. Él habló de su amor por su madre. Y su esposa, su sorpresa al descubrir el crimen de Eleyanena y su determinación de garantizar que se hiciera justicia servido sin importar la lealtad familiar. Mi madre me enseñó a valorar el honor, integridad y valentía moral, dijo el tribunal. Esos mismos valores ahora exigen que yo testifique con la verdad sobre ella. Acciones, por muy dolorosas que sean, la verdad podría ser. El jurado deliberó sobre menos de 2 horas antes de regresar veredicto de culpabilidad por los cargos de intento de asesinato. Juez Huntington sentenció a Eleyanena a 15 años en la cárcel-prisión estatal de Connecticut, señalando que su posición social y su buen historial, el carácter, había sido considerado en determinar la longitud de su encarcelamiento. El delito del acusado ataca el corazón de la civilización sociedad. El juez Huntington declaró durante la sentencia, cuando el prejuicio y la ambición social condujo a un intento ante un asesinato, la ley debe responder con la severidad apropiada para proteger a todos ciudadanos, independientemente de su origen o de origen. Eleanor recibió él pronunció la frase con la misma compostura que ella había, se mantuvo firme durante todo el juicio. Los funcionarios judiciales no mostraron ninguna emoción. La condujeron para comenzar su encarcelamiento, aunque los observadores señalaron que ella evitó mirando a William y Bridget mientras ella abandonaron la sala del tribunal. La familia Petton, posición social en Hartford. Nunca William se recuperó del escándalo. Se encontró marginado por muchos de las familias que una vez lo habían acogido, aunque algunos miembros progresistas de la comunidad se unió para apoyarlo y Bridget se mudaron a Boston poco después. Después del juicio, donde William estableció un exitoso bufete de abogados. Y criaron 3 hijos que crecieron hasta ser ciudadanos prominentes de Massachusetts.
Bridget demostró ser todo lo que William había creído que ella ser: inteligente, amable y devoto. Para el bienestar de su familia. Ella se convirtió activos en organizaciones benéficas que ayudó a los inmigrantes irlandeses, utilizando su posición social para cerrar la brecha entre familias estadounidenses establecidas y recién llegados que buscan una vida mejor. Eleyanena cumplió 12 años de su condena. Sentencia antes de ser liberado definitivamente. Comportamiento en 1853. Regresó a Hartford destrozada. Mujer, cuya fortuna quedó en gran parte mermada por gastos legales y los costos de encarcelamiento. Vivió tranquilamente en una modesta pensión hasta su muerte en 1858, sin haberse reconciliado nunca con William o conoció a sus nietos. El cáliz de plata utilizado en el envenenamiento fue fundida por la Iglesia de la Trinidad y el metal fue donado a un fondo para Irlanda. Inmigrantes. Padre Matthews, profundamente conmocionados por la violación de la sagrada ceremonia que había tenido lugar bajo su supervisión, instituyó nuevos procedimientos para los preparativos de la boda que aseguraron había varias personas presentes cuando se estaban preparando los elementos ceremoniales. El caso de Eleanor Peton se convirtió en un cuento con moraleja narrado a lo largo de Nueva York, Inglaterra, sobre los peligros de la falta de control, prejuicios y ambición social. Legal. Los académicos lo señalaron como un ejemplo de cómo incluso los miembros más privilegiados de la sociedad permaneció sujeta al dominio de ley cuando cometieron delitos graves. Pero quizás el impacto más duradero de la tragedia fue su efecto en Hartford. Actitudes sociales hacia los inmigrantes irlandeses y otros recién llegados a la sociedad estadounidense. La evidente injusticia de Eleyanena: intentaron asesinar a Bridget simplemente porque su herencia obligó a muchos establecidos las familias para reconsiderar sus propios prejuicios y suposiciones. Dr. Harrison, cuyo pensamiento rápido y la pericia médica había salvado a Bridget vida, se convirtió en un defensor vocal de tratar a todos los pacientes con la misma atención, independientemente de su origen social. Su testimonio durante el juicio había demostrado la importancia de aplicar métodos científicos para criminal investigaciones que ayudan a establecer la medicina forense como herramienta esencial para las fuerzas del orden. El envenenado estuche de cáliz, como lo apodaron los periódicos, siguió siendo un tema de debate en Hartford durante décadas después del juicio concluyó. Los padres usaron Eleyanena's historia para advertir a sus hijos sobre los efectos corruptores del odio y prejuicios. Mientras que los profesionales del derecho estudió el caso como ejemplo de cómo las tensiones sociales podrían conducir a la violencia-crimen. En 1865, 24 años después del envenenamiento, William Peton regresó a Hartford para la primera vez desde el juicio. Él estaba acompañado por Bridget y sus 3 niños, que venían a visitar a su padre Tumba para mostrarle la ciudad a su familia donde había crecido. Antiguos residentes que recordaron que el escándalo los golpeó la evidente felicidad y el éxito de pareja cuyo matrimonio casi había terminado en asesinato. Bridget, ahora una matrona de 43 años con cabello gris entretejiendo su cabello castaño rojizo, se mantuvo junto a su esposo en casa de Jonathan Peton, lápida sepulcral. Ella nunca había hablado públicamente sobre perdonando a Eleyanena, pero aquellos que la observó rezar en silencio en el cementerio entendió que ella había encontrado paz con los eventos traumáticos de su día de la boda. El Hartford Courant, que había cubierto el juicio original, publicó extensamente un breve aviso de la visita de la familia. El párrafo final de ese artículo capturó lo último: la ironía del crimen de Eleanor. La unión que estuvo a punto de ser destruido por el veneno en cambio floreció hasta convertirse en uno de los nuevos las familias más respetadas de Inglaterra, demostrando que el amor y el carácter triunfan por encima de los prejuicios y el odio. Este misterio nos muestra cómo el miedo y los prejuicios pueden incluso llevar a personas respetables a comprometerse actos impensables y cómo el coraje para defender la justicia puede superar incluso las divisiones sociales más profundas. ¿Qué hacen? ¿Qué opinas de esta historia? ¿La crees que las tensiones sociales aún podrían impulsar a alguien a tales medidas desesperadas hoy? Deja tu comentario abajo y comparte tus opiniones sobre Eleanor, motivaciones y destino final.
Si tú disfruté mucho de esta historia y quiero más misterios históricos como este, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con alguien a quien le guste lo oscuro historias del pasado de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otro capítulo olvidado de nuestra la historia oculta de la nación.